En base al salmista, en el Salmo 33, que habla acerca del poder de la palabra del Señor. Entonces voy a pedir que nos unamos al salmista en oración. Dice el Señor en su palabra: con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Él junta el agua del mar en una vasija y pone en un depósito las profundidades del mar. Que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Señor, abrimos nuestros corazones al poder creador y sustentador de tu palabra. Que sea palabra profética que cambie nuestros corazones, que transforme la realidad. Porque todo lo que vemos y todo lo que existe es por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la alabanza? Qué hermoso tiempo de alabanza. Yo pienso que cuando vayamos al cielo, dice que van a ver las bodas del Cordero. Y yo estoy casi segura que en el cielo vamos a tener música folclórica para adorar al Señor. ¿Qué les parece? Estamos celebrando fiestas de Quito en esta semana que empieza. ¿Cuántos años cumple de fundación la ciudad? 490 años de fundación de la Carita de Dios, como se conoce a nuestra ciudad. Algunos dirán, yo no estoy pendiente de eso. Yo soy muy espiritual. Allá los carnales que están pendientes. ¿Será? No. Damos gracias a Dios por esta linda ciudad que acoge a propios y extraños y que nos bendice cada día. No ha sido fácil los últimos tiempos, pero gracias a Dios por haber nacido y por haber venido a vivir así como yo, que vine de la provincia de Manabí cuando era muy joven y que ahora esta es mi casa. Cuando hablamos de la cultura de nuestra ciudad, tenemos que hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Digamos, aspectos positivos y aspectos negativos. Pero antes de entrar a los aspectos positivos, yo quiero mostrarles, hoy vamos a ver el título de nuestra predicación es Celebremos con una mente transformada. ¿Será que podemos celebrar a nuestra ciudad? Ok, vamos a ver. Ahí están, 490 años de fundación de San Francisco de Quito. Vemos algunas fotos de los lugares bonitos, históricos de nuestra ciudad. Y acá vemos Quito moderno. Hace tiempo que no me voy al teleférico. La última vez que me fui, llegué arriba de color verde. Vamos a ver los aspectos positivos de la cultura de nuestra ciudad. En primer lugar, tenemos las mingas. Sí, aquí hemos hecho muchas mingas para adecentar y preparar este lugar para poderlo usar. La solidaridad. Tenemos el hornado solidario, el bingo solidario, la rifa solidaria. ¿Sí o no? Somos muy solidarios. ¿Qué más tenemos? Nuestra deliciosa gastronomía. Después de fiestas de Quito toca hacer dieta para Navidad, porque comemos rico aquí. Un hornado con unas tortillitas. A esta hora ya hace hambre, ¿no, verdad? La diversidad étnica y cultural, la amabilidad con el turista, manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la literatura, los festivales de cine, las artesanías, nuestra hermosa música, la arquitectura, los museos, el arte colonial. ¿Sí o no? Son cosas muy hermosas que tiene nuestra ciudad. Ahora veamos los aspectos negativos. No podemos tapar el sol con un dedo.
la corrupción a todo nivel, la discriminación, la inseguridad ciudadana, la predisposición a tomar la justicia por mano propia, violencia de género, trabajo infantil, el alcoholismo, el machismo, la idolatría, la queja, el incumplimiento de la ley que va de la mano con la viveza criolla. Como dicen algunos, vivo, vivo, alzando pelito, y el resto ustedes ya saben, ¿no? La verdad es que como cristianos a veces tenemos cuestionamientos a ver si deberíamos o no celebrar las fiestas de la ciudad. ¿Será que la palabra de Dios tiene indicaciones de cuál debe ser nuestra actitud en estas fechas? ¿Será que la Biblia habla sobre celebrar las fiestas de la ciudad? ¿O nuestra conducta? Pues bueno, el día de ayer tuvimos un lindo tiempo con nuestros jóvenes celebrando fiestas de Quito. Tuvimos juegos tradicionales, estuvimos saltando la rayuela y por eso hoy día yo ya no me podía levantar por haber estado saltando la rayuela. Tuvimos el desfile de la quiteña bonita con trajes hechos por los mismos chicos y a la final tuvimos comida típica. Yo en todos estos años nunca había probado las famosas papas de balde y ayer estrené papas de balde, muy rico. Los chicos estaban bien atendidos y saben que yo les doy muchas gracias a las mamitas, abuelitas que vinieron ayer a acompañar a sus chicos, me dieron una mano y me ayudaron porque solita no se puede y fue un lindo tiempo de compartir en familia. Entonces creo que sí podemos celebrar, pero vamos a ver qué dice la palabra. El texto que vamos a estudiar el día de hoy es el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos y estaba dirigida a los cristianos que iban a la iglesia de Roma. Parece que habían 3 razones importantes por las cuales Pablo escribió esta epístola. Tenemos que en primer lugar, él iba a preparar su futura llegada a Roma. Él se iba a pasar por Roma. El apóstol Pablo iba a ir de misiones a España. Y en su viaje quería aprovechar la oportunidad para visitar a los hermanos de la iglesia de Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma a diferencia de otras iglesias. Parece que cuando hubo esta predicación tan poderosa de Pedro, donde se convirtieron como 5,000 personas, hubo judíos que escucharon la palabra, pero que vivían en Roma y al regresar fundaron la iglesia de Roma. Pablo no los conocía personalmente y quería aprovechar que él se iba a ir a España para conocer a los hermanos de los que tanto le habían hablado. En segundo lugar, Pablo quería aclarar y defender sus enseñanzas. Como ustedes saben, el apóstol Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, tenía una cultura muy vasta y también un vocabulario muy elevado. Y quizá por eso muchas personas del común y corriente no entendían lo que él había escrito en cuantas cartas que él había mandado antes. Y entonces las habían mal interpretado. Y el apóstol Pablo dice, no, yo tengo que ir a Roma a aclarar y a corregir estas malinterpretaciones de la palabra. En tercer lugar, el apóstol Pablo quería fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia, judíos y gentiles. El emperador Claudio había expulsado de Roma a los judíos. Quizá la razón no era religiosa, pero como ustedes saben, los judíos, donde quiera que van, se hacen millonarios. Y posiblemente había una razón detrás de esta expulsión que tenía que ver con lo económico, con lo político. Y había pasado algún tiempo, y poco antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos, empezaron a regresar todos estos judíos cristianos a Roma. Pero llegaron a las iglesias gentiles, donde habían gente de algunos lugares de Grecia, de Roma, que se congregaban en esta iglesia.
En este punto es donde vamos a encontrar un choque cultural. Los judíos que se añadieron a la iglesia venían de un trasfondo en que la religión y la cultura estaban profundamente entrelazadas y se había transmitido de generación en generación. Ahí vemos a los judíos en el templo, si ven la diapositiva. Ellos desde chiquitos habían aprendido los rituales para los sacrificios, la observación de las fiestas sagradas, la memorización de la Torá y otras tradiciones religiosas. Desde chiquitos aprendían no solo lo bueno, sino que también estas enseñanzas incluían menospreciar a los gentiles, a las mujeres y a personas de otra raza, y a creer que la salvación solo era para los judíos. Por otro lado, teníamos los gentiles que venían de trasfondos paganos, de adoración a los ídolos, de sacrificios a dioses falsos, pero habían sido alcanzados por medio del mensaje de la gracia. Esa imagen que ustedes ven ahí abajo donde dice gentiles es el templo de la diosa Diana. Y de ese contexto es que venían los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Al intentar mezclar a judíos con gentiles, eso era como tratar de mezclar agua con aceite. ¿Se puede mezclar el agua y el aceite? No. Incluso las emulsiones, que tratan de mezclarlo lo más que puedan, cuando usted las deja mucho tiempo, hay productos que retiran el maquillaje, que tienen agua y aceite. ¿Qué pasa? Se separan, ¿no? ¿Verdad? Y hay que batir bien para poder usar. No se puede mezclar agua con el aceite. Ambos se sentían dueños de la verdad. Y probablemente esto había ocasionado tensiones entre judíos y gentiles cristianos. Pablo, ustedes saben que Pablo es el apóstol a los gentiles, pero también era judío y quería reconciliar a ambos. Y con ese contexto de lo que estaba pasando en la iglesia en Roma, es que vamos a leer nuestro texto bíblico para hoy, que está en Romanos 12 del 1 al 3. Romanos 12 del 1 al 3. Vamos a ir leyendo poco a poco. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el primer versículo, ya. En el primer versículo empieza con la frase así que. ¿Qué significa el así que? Es un conector, es decir, que el texto que vamos a estudiar está conectado a lo que decía antes, a los capítulos anteriores. Y en estos capítulos anteriores, Pablo había puesto las bases doctrinales acerca de la gracia de Dios y de nuestra fe. Luego vemos que Pablo ruega. ¿Por qué ruega? Apela a la voluntad. Los cambios que nos llevan a la madurez espiritual no son obligados, no son como una pistola, tiene que cambiar. Es un acto en el que se hace un pleno ejercicio de la voluntad. Cuando yo hago un pleno ejercicio de mi voluntad y camino hacia el cambio, eso me lleva a la madurez espiritual. Luego Pablo les pide que tomen en cuenta las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Aquí tengo algunas, no son todas. Dice, hemos sido justificados de la culpa y la pena del pecado.
hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Nos dio su Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Nos promete la vida eterna. Nos da la confianza para estar reconciliados con Dios. Miren, cuántas misericordias. Y no son todas, porque cada uno de nosotros hemos vivido cosas especiales que Dios ha hecho por nosotros. Misericordias de Dios. Cuántas veces el Señor nos ha sanado, nos ha sacado de problemas. El Señor ha sido bueno, ha provisto en múltiples formas. Las misericordias de Dios. El apóstol Pablo le dice, recuerden las misericordias de Dios. Y cuando recordamos la misericordia de Dios, entonces podemos presentar como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Un sacrificio vivo. ¿Por qué habla de un sacrificio vivo? Los judíos extrañaban ofrecer sacrificios, pero el sacrificio estaba muerto el rato que se ofrecía, ¿sí o no? Los gentiles nunca habían ofrecido sacrificios a Dios, porque los gentiles creían en el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Los gentiles pensaban que solamente el alma y el espíritu podían ser santificados y ofrecidos a Dios, pero que la carne no, la carne era mala, pagana y no podía ser santificada. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo en 1 Corintios 6:20, dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántos aquí han sido comprados por la sangre del Cordero? ¿Cuántos han recibido esa preciosa salvación? Cuando Dios pagó por usted, lo compró enterito. Como decimos nosotros, el combo incluye espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol Pablo les está diciendo que deben ofrecer su cuerpo, no solo su espíritu y su alma, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Los judíos sabían que cuando se ofrecía un sacrificio, sea de un corderito o una paloma, tenía que ser sin defectos, puro, para que sea una ofrenda acepta delante del Señor. Entonces, cuando los gentiles se convierten al Señor, ellos tenían muy claro que ya no era necesario ofrecer sacrificios, porque ellos habían recibido la salvación por gracia. Entonces Pablo va a optar por un camino intermedio, con mucha sabiduría. Ustedes judíos, ¿quieren ofrecer un sacrificio? Muy bien. Ustedes, los gentiles, nunca han ofrecido y piensan que no se puede ofrecer nada a Dios. Pues vamos a ofrecer un sacrificio vivo, el sacrificio de sus propias vidas. Y como tiene que ser un sacrificio puro, sin defectos, nosotros necesitamos santificarnos. ¿Y será que alguno de nosotros es perfecto, sin defecto, sin mancha? Ninguno. ¿Quién es el único que nos puede ayudar a santificarnos? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a obedecer y entregarnos, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean un sacrificio que agrade a Dios. Luego dice, así es como se debe adorar a Dios. En la Reina Valera encontramos una frase, ahí no está por si acaso, está en otro texto, que dice que debemos presentar nuestro culto racional. ¿Qué significa esto de racional? Esta palabra significa que tiene que ser inteligente, genuino,
verdadero. Es decir, que el culto o adoración que damos a Dios tiene que ser bien pensado. No es un acto religioso, no es una costumbre, no tiene que ver con la cultura. Es un acto bien pensado que implica la entrega de todo mi ser. Luego, ¿qué dice? Que no nos adoptemos o imitemos las costumbres de este mundo. Y ahí es donde tenemos que hacer un alto. Porque a veces malinterpretamos lo que quiere decir la Biblia. Y pensamos que las costumbres que no debemos imitar son, por ejemplo, ¿cómo es posible que vayan a jugar 40? Eso es del diablo. O se van a los desfiles de la confraternidad. Y eso es dar rienda suelta a la carne. Eso nosotros no hacemos. O que sí, que vamos a hacer los juegos tradicionales como hicimos con los jóvenes. No. Eso es pecado. Y entonces nosotros pensamos que si nos alejamos de eso es que somos muy santos. Pero la palabra, el apóstol Pablo no está escribiendo a los de afuera de la iglesia, está escribiendo a los miembros de una iglesia. Porque, mis queridos, a veces hemos traído cosas de afuera que no agradan a Dios. Hablábamos de aspectos negativos como la discriminación. ¿Será que aquí en la iglesia hay discriminación? Que porque no soy ojo azul, pelo rubio, aunque sea pintado, les miro, esos cholitos, negritos. A mí, yo soy de Manaví, ¿no? Y muchas veces me han dicho aquí cholita, a mucha honra. ¿Será que dentro de la iglesia discriminamos? ¿Será que porque yo me siento muy espiritual miro a los demás por debajo del hombro y estoy juzgando y condenando? ¿Será que dentro de la iglesia hay violencia? ¿Cómo no? ¿Usted cómo va a creer que en la iglesia va a haber violencia? Mis hermanos, a veces hay violencia dentro de la iglesia. Con la excusa de que vamos a dar un consejo o vamos a dar una enseñanza, a veces decimos, usted que anda en pecado, por eso es que le va mal, por eso es que su vida no prospera y la. Eso se llama violencia verbal. Y hemos permitido que cosas de afuera entren a la iglesia. ¿Y qué nos dice el Señor? No adoptemos o imitemos las costumbres del mundo. A eso se está refiriendo. ¿Será que aquí hay viveza criolla? ¿Cuál es la viveza criolla? Que nos queremos saltar las reglas, ¿no, verdad? No queremos hacer fila para el bus, nos saltamos, nos metemos en la fila. No queremos hacer los trámites correctamente. Pagamos a alguien que nos dé haciendo el trámite y que nos cambie las realidades. Eso se llama viveza criolla. Pero eso es en otros lados. Aquí no hay ninguno, ¿no, verdad? ¿Saben que en la iglesia también hay viveza criolla? A veces queremos ocupar cargos de responsabilidad, de liderazgo, y no queremos ir a la ruta de crecimiento espiritual. Y decimos, no, es que yo ya hice en otra iglesia. No queremos sujetarnos, no queremos tener autoridad sobre nosotros. Y siempre estamos buscando irnos por la tangente. El pastor dice, esto no se puede hacer. Viene, pastora, ¿será que usted tiene otra opinión? Porque su esposo dijo que no podíamos hacer. Eso se llama viveza criolla. ¿Será que eso está bien delante de los ojos del Señor? No, mis queridos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la misericordia del Señor, cuando ofrecemos nuestras propias vidas en sacrificio, el Señor nos dice que seamos transformados por la renovación de nuestra mente.
¿Cómo se renueva nuestra mente? Por medio del estudio de la palabra de Dios. No es solamente decir por la palabra de Dios, porque yo puedo tener una Biblia lindísima en mi casa, de esas de filos dorados, pero si no la leo nunca y no la aplico a mi vida, no me sirve para nada, mis queridos. Es el estudio de la palabra del Señor a través de las prédicas, a través de los grupos de discipulado, a través de los devocionales diarios, a través de la ruta de crecimiento espiritual, que van cambiando mi mente y me ayudan a ver la vida como la ve Cristo. En 2 de Corintios 3:18 dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros dejamos que la palabra vaya transformando nuestra mente, dice que nosotros reflejamos como en un espejo a Jesús mismo. ¿Será que cuando la gente nos mira, ve a Jesús? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a algunos hermanos les pasa que cuando van a un trabajo de esos donde usted le prohíben decir que es cristiano, la gente nota algo diferente en usted. Y la gente dice: yo no sé, pero esa persona tiene algo. No sé qué será ese algo, pero es como que inspira confianza, es como que nos da ganas de contarle nuestros problemas porque esa persona es diferente. Y lo que pasa es que esa persona está reflejando a Jesús. Uno de nuestros jóvenes que trabaja en una de esas empresas donde no se puede hablar de su religión, fue a trabajar y él no decía nada. Pero todo el mundo notaba que en él había algo diferente. Y un día, saliendo del trabajo, se le acercan otros chicos y les dicen: por si acaso, ¿tú eres cristiano? Y dice nuestro joven: sí, yo soy cristiano. ¡Ah! Yo también soy cristiano. Y el otro dice: yo también soy cristiano. Porque cuando nosotros somos transformados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, se nota afuera. Y hermanos, a veces nosotros nos volvemos muy religiosos y andamos afuera con una cara de revólver. Le preguntan: ¿y va a celebrar las fiestas de Quito? No, eso es del diablo. Con una cara que da miedo, mis queridos. O vamos donde la vecina: baje el volumen, esa música horrorosa, música satánica. Ya nos conocen. Ay, esa hermana odiosa, esa señora odiosa. ¿Será que esa es nuestra actitud ante la gente? ¿Será que estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? Así la gente no se va a acercar, así la gente no va a querer saber nada de Dios. Porque lo que el Señor nos pide es que el cambio, la transformación de nuestras vidas refleje a Jesús. Y cuando nosotros reflejamos al Señor, entonces dice que ahí vamos a conocer, dice, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La mejor forma de conocer la voluntad de Dios es a través de la palabra. Es la mejor forma. Y eso fue lo que, por favor, si me ayudan, ya me perdí. Ahí está. Esas citas bíblicas que tienen ustedes ahí habla acerca de la voluntad de Dios. Si usted quiere, después con tiempito va y las busca en la casa. Yo se las voy a leer prontito así para no perder tiempo. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
Miren, qué linda voluntad de Dios, que todo el que cree en el Hijo tenga vida eterna y el Padre lo va a resucitar. Vea, hermoso. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 a 5. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:15. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. ¿Si han escuchado ustedes lo que dicen de nosotros, los de afuera? Que somos hipócritas, que somos hermanitos aleluyas, que solo estamos juzgando a la gente. La gente de afuera piensa muy mal de nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. No demos razones para que hablen mal de nosotros. Primera de Pedro 2:15, Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, el Señor nos mandó a ser discípulos. Pero si nosotros no reflejamos al Señor en nuestras vidas, va a ser muy difícil hacer discípulos. Si nosotros andamos criticando a medio mundo allá afuera, va a ser muy difícil podernos acercar y hablar de Dios. Luego, en el versículo 3, el apóstol Pablo ejerce su autoridad de apóstol. En esta versión dice: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero en otras versiones dice: por la autoridad que me es dada. Pablo les ala las orejas a los judíos y a los gentiles que se estaban congregando en la iglesia de Roma. Los judíos, se jactaban de su raza, su religión, su pureza. Los gentiles se jactaban de los dones del Espíritu Santo que habían recibido. Eso lo podemos ver en capítulos posteriores a nuestro texto. Y entonces el apóstol Pablo les aclara que lo que han recibido no es por un mérito que tengan. Lo que recibieron fue por la medida de fe de Dios en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene usted dones? ¿Dios le ha dado dones espirituales? Quizá usted tiene un don de enseñanza, un don de predicación, un don de sanidad. O quizá usted tiene el fruto del Espíritu Santo, usted tiene gozo, paz, amor, paciencia. ¿Qué le ha dado Dios a usted? ¿Pero será que esa es una causa de que yo me sienta más importante que otro? ¿De las cosas que me ha dado Dios? No, mis queridos, porque Dios lo que me ha dado no es porque yo sea buenito, es porque Jesús pagó un precio en la cruz por mi salvación. Y cada vez que el Señor me ve a mí, no ve mis pecados, porque más que cosas buenas en mi vida hay mucho pecado. Cuando el Señor me ve, ve a Jesús crucificado, porque Él pagó el precio de mi maldad, de mis errores, de mis pecados. Así que yo no puedo jactarme de nada que haya recibido del Señor, del conocimiento que haya adquirido, de los dones que Dios me haya dado, porque son para servicio de los demás. Entonces, mis queridos,
Cuando nosotros reconocemos que lo que tenemos viene de Dios, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Yo justamente en el culto anterior les decía que a veces, yo solo puse un ejemplo al azar, podemos ver una hermana en medio del desfile y vamos a decir, ¡ay, qué horror! ¿Cómo está? Y justo una hermana se acercó al final del culto y me dice, gracias, porque a mí me tocó ir al desfile, obligada, porque ella trabaja en un colegio. Y a veces juzgamos. Yo tengo una hermana muy querida, que es una evangelista tremenda. Y ella se va justamente a los conciertos, a todo donde hay esas actividades, donde hay mucha gente, a repartir tratados. Pero si alguien la ve allí repartiendo tratados, ¿qué va a decir? ¡Ay, qué horror! La hermana la vi en la fiesta de San Francisco. ¡Qué horror! Porque somos buenísimos para juzgar, ¿no, verdad? Pero no. Cuando nosotros reconocemos que si hay algo bueno en nosotros viene de Dios, nos abstenemos de criticar, porque Dios es el único que juzga, Dios es el único que conoce su corazón y sus intenciones. Y Él es el único que tiene el derecho de llamarnos la atención, de juzgarnos. Entonces, ¿celebramos o no las fiestas de Quito? ¿Sí? Tenemos libertad para celebrar, pero hagámoslo en santidad. Qué bonito cuando se reúnen las familias. Qué bonito cuando hacen actividades juntos. Y recordemos por qué estamos celebrando. Con todos los bailes y que los conciertos, y nos olvidamos que es la fundación de San Francisco de Quito. Cuando estábamos en la escuela nos enseñaban, ¿no, verdad? Pero ya de grande se nos olvida, solo es el feriado, las vacaciones, no nos acordamos por qué estamos celebrando. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, sea en la iglesia, en la casa o en el barrio. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, habla de la adoración celestial. Y dice que en la adoración celestial habrá gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación adorando al Cordero. Porque el Señor nos dio una identidad como pueblos. El Señor permitió que naciéramos y viviéramos en esta ciudad y que naciéramos con esta cultura hermosa. Mis queridos, hace muchos años, hace unos 20 años aproximadamente, en la iglesia de Iñaquito se hizo un evento especial que se llamaba Clamor Ecuador. Y yo, como estaba en el grupo de danza de Clamor Ecuador, me tocó danzar y representar una obra acerca de la cultura otavaleña. Yo, como soy de la costa, no sabía. Y resulta que la mamá de nuestro ñaño Alejito, la mamita Mercedes, me enseñó. Pero fui mala alumna, nunca aprendí a amarrarme el cinturón. Siempre tuve que pedir ayuda para que me armen la falda. Me enseñó el significado de los collares. Y aprendí a danzar. Y créanme que ahorita con los hermanos de la alabanza que estaban tocando fue volver a esos hermosos tiempos. Porque Dios ama las culturas de la tierra que Él mismo ha creado. Pero tenemos que santificar la cultura. Demos gracias a Dios por permitirnos vivir en esta ciudad. Bendigamos al lindo Quito. Sé que hay corrupción, violencia, peligro, pero cuando hablamos, mientras más hablamos, ustedes saben que las palabras tienen poder y que hay poder en la bendición.
¿Cómo podemos bendecir a nuestra ciudad? Señor, gracias. Gracias porque en esta ciudad podemos tener libertad de culto. Gracias porque no estamos siendo perseguidos por la fe. Gracias, Señor, porque podemos evangelizar afuera sin que venga un policía y nos lleve preso. Gracias, Señor, porque hay un campo blanco aquí para mucha gente, para hablarle del Señor, para que vengan a sus pies. Pero el apóstol Pablo, ¿qué les dijo? Primero, acuérdense de las misericordias del Señor. Presenten como un sacrificio vivo sus propias vidas. No imiten las costumbres de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Que vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación, y que nadie se sienta mejor o superior que los demás. Mis amados, quiero dejar con ustedes nuevamente estos versículos de Romanos 12, 1 y 3, del 1 al 2, perdón. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, mis hermanos. Mis queridos, en esta mañana yo quiero hablar a su corazón. Muchas veces nosotros como iglesia nos hemos encerrado en las cuatro paredes, o creemos que afuera nos vamos a contaminar, pero nuestra ciudad necesita de ustedes y de mí para clamar que el Señor nos libre de tanta violencia, que el Señor nos libre de tanta corrupción. Mis amados, a veces quizá a usted no le han robado, quizá a usted no le han hecho un daño. Hace pocos días hicieron una celebración en el centro histórico, un concierto. Y ustedes saben lo que pasó. Hubo tal violencia que una persona se había subido a la tarima a querer apuntar a la gente. Eso es lo que está pasando, esa es la violencia. Y a veces nos olvidamos. Pero nosotros somos llamados a interceder por nuestra ciudad, a sentir el dolor que siente la mamá que perdió un hijo en un accidente porque el conductor iba borracho. El dolor que siente esa persona cuando le roban en el bus su celular de trabajo y nadie vio nada y nadie hace nada. Mis queridos, esta mañana vamos a interceder por nuestra ciudad. Y vamos a ponernos, como dice Ezequiel, en la brecha por nuestra ciudad. Oremos, mis hermanos. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por esta preciosa ciudad en la que tú nos permites vivir. Te damos gracias por sus montañas, te damos gracias por su cielo hermoso, te damos gracias por su gente. Te damos gracias por la libertad que tenemos de reunirnos y de adorar tu nombre sin que nadie nos persiga. Te damos gracias, Señor, porque en esta ciudad tenemos trabajo, porque nuestros hijos se han criado aquí y tienen donde estudiar. Y, Señor, como un solo cuerpo venimos a orar por nuestra ciudad. A clamar, Señor, por tu misericordia. Extiende tu mano, Señor, quiebra la vara del violento. Señor, te clamamos
por la liberación espiritual de nuestra ciudad, por tanta idolatría, por tanta corrupción, por tanta violencia, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Que podamos ser agentes de paz. Señor, líbranos de juzgar. Líbranos de no reflejar, Señor, tu amor, tu gracia. Transforma nuestra mente por medio de tu palabra. Que podamos ser tus manos, tus pies, tus ojos en esta tierra, tu boca, trayendo mensaje de esperanza a nuestra ciudad, Señor. Perdónanos por muchas veces ser indolentes. Perdónanos, Señor, por no ponernos en la brecha. Pero hoy queremos hacerlo y queremos clamarte por tu misericordia. Perdónanos, Señor, por no haber compartido tu palabra a quien más lo necesita. Y quizá muchas de esas personas son las que afuera están delinquiendo porque no han recibido tu palabra en sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa que tiene poder de cambiar y transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.